¿No está prendido? Bien. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos por este medio. Quisiera primeramente agradecerle a la doctora Odette Saravia la oportunidad que nos da de participar en estas sesiones de temas selectos 2025. Odette Saravia, comisionada nacional, muchísimas gracias, doctora, por permitir dar este tema. Y un agradecimiento también a Cintia Rojano. Muchas gracias, Cintia, directora de Coordinación de Control de Gestión y Seguimiento de la CONAMED. Gracias por todo el apoyo que nos brindas para poder desarrollar estos temas. El día de hoy les impartiremos el tema de dictamen técnico médico. En el cual participaremos el día de hoy una servidora, la licenciada Nancy Elizabeth Ruiz Viramontes, de la Coordinación Jurídica de la Comisión de Arbitraje Médico, y la doctora María del Carmen Floriano, coordinadora estatal de conciliación aquí en la Comisión de Arbitraje. Sí. Es muy importante para mí que el día de hoy estar acompañada de estas grandes mujeres profesionistas y valiosas, que son pieza clave y muy importante para el desarrollo operativo del tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y sin más preámbulo, doy el uso de la voz a la licenciada Nancy Elizabeth Ruiz Viramontes para que inicie con el tema. Hola, buen día a todos. Bienvenidos. Vamos a platicar. Vamos a tratar de hacer amena la charla y platicar brevemente de nuestras experiencias en cuanto a la emisión y elaboración de dictámenes médicos se refiere. Supongo que todas y cada una de las comisiones a las cuales ustedes representan igualmente llevan a cabo esta función. Así que la finalidad de esta plática principalmente va a ser compartirles nuestras experiencias en relación al mismo, ¿no? Vamos a empezar por definir qué se entiende gramaticalmente por dictamen y por dictamen pericial, ¿no? Cuando hablamos de un dictamen, hablamos de una opinión que emite aquella persona que es experta o que es conocedor y que emite una postura con respecto a un tema o a una cuestión que le está siendo solicitada, ¿no? Entonces, vemos que el dictamen parte de un objeto, de una definición objetiva en conjunto con una definición subjetiva. La parte objetiva vendría siendo pues aquella opinión o juicio que se forma o se emite sobre algo, y la parte subjetiva pues es que esta opinión va a ser emitida por un experto o por un conocedor o especialista en algún tema o en alguna cuestión en particular, ¿no? Ahora, atendiendo a lo que a mi área le corresponde, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de un dictamen? Bueno, en ese sentido, nuestros más altos tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el dictamen pericial como aquel conjunto de actividades o de experimentos, observaciones que lleva a cabo una persona a la que se le denomina perito y que es distinto a las partes en el proceso. Me refiero, en este caso, es distinto al usuario quejoso o al paciente y distinto al prestador de servicios de salud. Por lo tanto, el perito se constituye o se conforma como un auxiliar de la autoridad, en este caso de la Comisión de Arbitraje Médico, en su carácter de árbitro, ¿no? En su carácter de árbitro, entonces es que el perito funge como una especie de apoyo o de auxilio o de elemento adicional para que en todo caso la autoridad pueda allegarse de conocimientos, sí, eso justo, de conocimientos más especializados con respecto a una materia en particular. Entonces, decíamos que la naturaleza jurídica del dictamen pericial va a ser aquel conjunto de actividades, de observaciones o de técnicas desplegadas o llevadas a cabo por un perito, insisto, que es distinto a las partes en el proceso y que se encuentra especialmente calificado por sus conocimientos para, a través de los mismos, proporcionarle a la comisión o a la autoridad argumentos o razones para que esta autoridad se forme un criterio con respecto a la controversia que le está siendo planteada. Y obviamente son conocimientos que escapan a las posibilidades o a los alcances de la propia autoridad, ¿no? Que por su materia o su especialización, pues evidentemente la autoridad
está limitada en cuanto a esa cuestión que le está siendo sometida a la opinión del perito de que se trata o del experto de que se trata. ¿Cuál va a ser la función en todo caso entonces del peritaje dentro de un procedimiento? Pues vamos a ver que es la de corroborar o verificar hechos que requieren conocimientos especializados, ya sea en el caso de nosotros que atiende a cuestiones médicas, a cuestiones científicas o a cuestiones técnicas y que escapan de la cultura común de la autoridad y de la gente en general, ¿no? Esa corroboración que hace o esa verificación que hace el perito, pues evidentemente tiene que establecer las causas y los efectos de esa cuestión técnica o muy especializada que está siendo puesta a su conocimiento. Adicionalmente a esta función, el dictamen pericial cumple con la función de suministrar a la autoridad reglas técnicas o científicas de su área o de su especialización y que ayuden a la autoridad a crearse una convicción con respecto al conflicto que tiene que resolver. Y obviamente lo que intenta este dictamen pericial es ilustrar a la autoridad a fin de que tenga un mejor entendimiento o conocimiento respecto de la controversia que está siendo sujeta a resolución. Aquí a nosotros nos pareció importante hacer hincapié en cuáles son los alcances de un dictamen pericial dentro de un procedimiento. En este caso, dentro del procedimiento arbitral, y en un momento más haré mención de los alcances de los dictámenes que nosotros como Comisión de Arbitraje Médico aquí en Baja California hemos estado emitiendo en colaboración con la Fiscalía en lo relativo a la administración de justicia, ¿no? La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los alcances de los dictámenes periciales es meramente ilustrativo, es decir, lo que determine o a la conclusión a la que sea que llegue el dictamen pericial no es definitivo ni es obligatorio o no tiene fuerza ejecutiva por lo que se refiere a la autoridad. Es decir, la autoridad que en un momento dado eche mano de este conocimiento especializado que tiene el perito, no obliga a la propia autoridad a que finalmente tenga que someterse a aquella opinión que haya emitido el dictamen pericial correspondiente. Es decir, al final del día, el dictamen que emite este personaje que funge como un auxiliar de la autoridad, simple y sencillamente auxilia u orienta a la autoridad con respecto a tratar de dilucidar una cuestión técnica o una cuestión que corresponde a una materia de especialización. Sin embargo, si este peritaje no establece de manera fundada y motivada las causas o las razones que lo llevaron a concluir en X o Y sentido, la autoridad no está forzosamente obligada a subsumirse o a atenerse a lo que sea que haya dicho o a la conclusión de la que sea que haya llegado ese dictamen. Insisto, es solamente de un alcance ilustrativo el que tiene el dictamen pericial. Constituye solamente una opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de las personas diestras y versadas en materias que requieren conocimientos especializados y que proporcionan a la autoridad elementos suficientes para orientar, insisto y hago hincapié aquí en la palabra orientar, su criterio en materias que desconoce. Y lo que les comentaba yo hace un momento, sus alcances no están, entre sus alcances no están el de vincular necesariamente a la autoridad con el mismo. Al final del día, la autoridad, de manera vinculada con el resto de los documentos o con el resto de las pruebas que existan en el procedimiento arbitral de que se trata, es que tendrá que llegar a una conclusión con respecto a determinar o a resolver a quién de las dos partes, usuario, paciente o prestador de servicios, le asiste la razón. ¿Por qué consideramos importante hacer hincapié en esta cuestión? En la experiencia personal de la Comisión de Arbitraje Médico de aquí del Estado de Baja California, nos hemos topado que muchas de las autoridades procuradoras de justicia, llámese Fiscalía, llámese juez de garantías en determinado momento, nos han solicitado el apoyo para que nosotros como especialistas en áreas médicas determinadas, ortopedia, odontología, ginecología, las áreas médicas que a ustedes se les puedan llegar a ocurrir, emitamos dictámenes con respecto a la probable comisión de algún delito que se esté investigando.
Entonces, en nuestro carácter justamente de especialistas o de peritos en áreas médicas, es que la Comisión de Arbitraje Médico ha emitido distintos o diversos dictámenes con respecto a los cuales nos hemos topado con el conflicto de que la Fiscalía o las autoridades procuradoras de justicia pretenden al mismo darle el carácter de vinculatorio con la persecución o la investigación del delito que se esté llevando a cabo. Entonces, sí es importante aquí dejar claro para las demás autoridades con respecto a las cuales nosotros llevamos colaboración o hacemos una gestión judicial, le llamamos nosotros, que les quede muy claro que finalmente la conclusión o la resolución a la que llegue ese dictamen técnico que nosotros emitimos no es definitoria, es decir, todavía está sujeto, a la valoración que de manera articulada con el resto de los elementos que hay en la carpeta de investigación o del procedimiento judicial de que se trate, lleven a la autoridad a un convencimiento con respecto al delito que está pretendiendo castigar. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. ¿Cuál es el...? No sé, no me da un poquito más. Un favor, nada más nos están comentando que se escucha un poquito bajo el audio, entonces no sé si pudieran hablar un poquito más alto, por favor. Muchas gracias. Gracias, sí, vamos a intentarlo. Así está súper bien, gracias. Bueno, les comentaba que el tratamiento legal que Baja California le otorga al dictamen técnico, al dictamen pericial, es desde tres perspectivas, ¿no? En el caso de la ley de la CAME, nosotros contemplamos la facultad o la atribución que tiene la Comisión de Arbitraje Médico para, por conducto de un órgano colegiado como lo es el Comité Consultivo de Peritos, emitir dictámenes técnicos o periciales sobre aquellas cuestiones que les sean puestas de su conocimiento. ¿Sí me estoy escuchando hasta ahorita? No. Sí, ya se escucha mucho mejor, gracias. Bueno, les decía, en el caso de la ley de la Comisión de Arbitraje Médico, contempla la facultad a favor de la Comisión de Arbitraje Médico de fungir como perito y emitir dictámenes a través de su comité consultivo en cuestiones o en asuntos que les sean puestos de su conocimiento. Hago la precisión que en términos de lo que contempla nuestra legislación, dicha facultad para emitir dictámenes por conducto de este órgano que nosotros llamamos Comité Consultivo de Peritos, se limita única y exclusivamente a procedimientos arbitrales que se lleven a cabo o se estén desahogando ante la propia Comisión de Arbitraje Médico. Sin embargo, en un intento por atender el derecho a la salud de los gobernados aquí en Baja California, es que nosotros hemos establecido enlaces de colaboración con otras autoridades como puede ser la Fiscalía del Estado, como puede ser el órgano interno de control de la Secretaría de Salud de aquí de Baja California y con otras instituciones a fin de hacer una protección más amplia al derecho a la salud de los gobernados aquí en Baja California. Y al amparo de esto es que nosotros hemos estado emitiendo dictámenes técnicos institucionales, le denominamos nosotros, porque finalmente pues quien lo emite es la propia institución denominada Comisión de Arbitraje Médico a través de este órgano que les comento, del Comité Consultivo de Peritos, pero siempre haciendo hincapié en lo que referíamos unas diapositivas anteriores, en el sentido de que la conclusión o la determinación o resolución a la que se llegue en dicho dictamen no obliga en modo alguno a la autoridad de que se trate, llámese Fiscalía, llámese órgano interno de control, llámese Secretaría de Honestidad, llámese incluso Comisión Estatal de Derechos Humanos, no obliga a resolver el asunto o el problema que es de su competencia a resolverlo en los términos y condiciones que hayan sido establecidos en ese dictamen. Hacemos, no quiero sonar repetitiva, pero ahora sí que en un afán de compartirles nuestra experiencia, hacemos muchísimo hincapié en esto porque ha sido el talón de Aquiles de nuestra comisión, porque nos hemos topado o nos hemos visto orillados a que las autoridades
prácticamente con base en la determinación que nosotros hacemos en nuestros dictámenes, es que pretenden resolver si hubo o no una comisión de un delito o si hubo o no una negligencia médica. Entonces, finalmente, nosotros fungimos simple y sencillamente como un auxiliar, como una parte más dentro del procedimiento o del juicio que se esté desahogando ante la autoridad que corresponda, y por lo tanto la opinión ilustrativa que nosotros demos no puede ser o no puede servir de base para determinar si hay, por ejemplo, un ejercicio de la acción penal o no. El tratamiento que le da nuestra legislación al dictamen pericial es un poquito acotado en cuanto a que establece quién es el órgano facultado para elaborarlo. Sin embargo, también establece nuestra legislación la posibilidad de que dentro de un procedimiento arbitral, las partes, llámese usuario, paciente quejoso y médico prestador de servicio, en un momento dado, adicionalmente al dictamen que nuestro órgano colegiado, nuestro órgano técnico, comité consultivo de peritos, puede emitir, cada una de las partes, quejoso y médico, pueden incluso proporcionar sus propios dictámenes. Entonces, en este sentido, el tratamiento que da nuestra ley con respecto a los dictámenes que adicionalmente, dictámenes periciales, que adicionalmente pueden aportar las partes, no lo desarrolla. Sin embargo, nosotros lo suplimos a través del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, porque ahí sí nuestra ley, la ley de la Comisión de Arbitraje Médico, sí establece de manera expresa la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para aquellos casos en los que no se encuentre contemplado qué tratamiento deberá darse a las lagunas que establezca nuestra o que existan en nuestra legislación. En ese sentido es que cuando alguna de las partes, paciente o médico, adicionalmente a nuestro dictamen pericial, dentro de un procedimiento arbitral, opta por aportar un dictamen pericial, es que nosotros el tratamiento que le damos es el que establece nuestro Código de Procedimientos Civiles. Eso me lleva a la segunda columna que está aquí en la diapositiva que vemos en pantalla. ¿Qué tratamiento o qué desahogo le da el Código de Procedimientos Civiles a los dictámenes periciales? Pues bueno, el Código de Procedimientos Civiles de Baja California establece que la prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o efectivamente lo mandate la ley. Cuando habla de que lo mandate la ley, está hablando, por ejemplo, aquí de casos de reconocimiento de paternidad, que no es el caso de asuntos que sean competencias propiamente de la Comisión de Arbitraje Médico, ¿no? Y se ofrecerá expresando los puntos sobre los cuales deberá versar esa prueba pericial, sin lo cual no será admitida, y si se quiere, las cuestiones que deban de resolver los peritos. Es decir, que cuando a nosotros, el paciente o el médico, nos ofrezcan una pericial, esta pericial que ofrezcan los pacientes o ofrezca el doctor dentro de un procedimiento arbitral, para poder ser admitida por la Comisión de Arbitraje Médico, tiene que reunir estos requisitos que nos establece a nosotros la codificación procesal en el Estado. ¿Qué requisitos son? Pues los que comentábamos o los que veíamos hace un momento, ¿no? En primera, que el perito o la persona que lleve a cabo ese dictamen o que vaya a emitir esa opinión, tiene que contar con una cédula, tiene que contar con un título que lo avale como especialista en la materia con respecto a la cual es que se va a emitir ese dictamen. Ese es el primer requisito. Y el segundo es que para que esa prueba de dictamen pueda ser admitida por la Comisión de Arbitraje Médico, insisto, dentro de un procedimiento arbitral, adicionalmente se tendrá que establecer por parte de su oferente sobre qué puntos, qué es lo que se quiere resolver o dilucidar con esa prueba. Tiene que establecerse por parte del oferente. Además, el perito tiene que establecer en un momento dado, al momento de emitir el dictamen, cuáles son los métodos o técnicas que lo hayan llevado a la conclusión a la cual haya arribado, ¿no? El Código de Procedimientos Civiles asimismo nos dice en cuanto al dictamen que los peritos, lo que les comentaba yo hace un momento, deben contar con título en la ciencia o arte al que pertenezcan y sobre el cual es que van a emitir el dictamen que les está siendo solicitado, ¿no? Y deben de establecer
si la profesión o arte no estuviera legalmente reglamentado o estándolo, no hubiera peritos en el lugar, podrán ser nombrados cualquier persona que sea entendida, aun cuando no tenga título. En estos casos, por ejemplo, la mayoría de las veces cuando nosotros requerimos de un dictamen y lo emitimos por conducto de nuestro comité consultivo de peritos, hay ciertas áreas o ciertas especialidades, que no cuentan con registro, por ejemplo, de un colegio o de una asociación de profesionistas que en un momento dado pueda avalar que el colegio o la asociación que va a llevar a cabo este dictamen efectivamente cuenta con un registro. Sin embargo, si el especialista o si el doctor acredita contar con un título o con una cédula o con una certificación que lo acredite como especialista en el área en que se trata, la CAME no tendría impedimento en admitir esa opinión que nos emite el médico especialista, ¿no? Y en el caso del Código de Procedimientos Penales, ¿cuál es el tratamiento que le va a dar? Pues bueno, igualmente el Código de Procedimientos Penales establece que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. Aquí básicamente es lo mismo que en el Código de Procedimientos Civiles. Finalmente se va a echar mano de un dictamen pericial cuando se requiere el conocimiento de un especialista. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, que es la encargada de llevar a cabo la investigación de la probable comisión de un delito, dispone de una dirección de servicios periciales. Entonces, cuando la Fiscalía requiere de conocimientos especializados, es que la Fiscalía echa mano de esta área o de esta dirección que les comento. Sin embargo, ello no limita a la víctima o al inculpado o al procesado para que en un momento dado ellos adicionalmente a este dictamen que en un momento dado o esta opinión que en un momento dado la Fiscalía pueda obtener de la Dirección de Servicios Periciales, las partes en un momento dado puedan ofrecer sus propios peritajes. Y básicamente lo que hace el código es que el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional, pues evidentemente también va a requerirle a las partes que ese peritaje, para efecto de que pueda ser admitido, requiere asimismo la acreditación de que la persona que lo está llevando a cabo, pues evidentemente cuenta con las credenciales o las certificaciones o títulos que lo avalen para ello, ¿no? Por eso es que el artículo 369 establece que los peritos deben poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre el que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberán designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que versa la pericia. Evidentemente, cuando se trata de cuestiones médicas como la de la CAME, pues sí, o sea, preferentemente debe de ser un doctor que cuente con título, que cuente con una certificación, que cuente con una credencial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, puede hablarse de peritajes, por ejemplo, en el área penal, que no forzosamente exista un especialista o un área que cuente con un título que lo avale como tal para rendir un peritaje. Sin embargo, en tratándose de cuestiones médicas, pues evidentemente o obviamente tiene que tratarse de un especialista que cuente con un título que lo ampare como tal, ¿no? Me regreso un poquito al tratamiento que nosotros damos a los dictámenes que son ofrecidos por las partes. Justamente nos ha tocado conocer de asuntos en donde nosotros echamos mano o llevamos a cabo el dictamen por conducto de nuestro comité consultivo de peritos y nos ha tocado el caso en donde una de las partes, paciente o doctor, ofrece adicionalmente su dictamen pericial a través de un especialista en el área médica de que se trate, y puede darse el caso que la otra parte, llámese doctor o llámese paciente, no lleve a cabo la designación o no lleve a cabo el ofrecimiento de un peritaje de su parte. En esos casos, nosotros suplimos esa laguna que existe en nuestra legislación, en el sentido de que no nos establece cómo proceder en esos casos, lo suplimos con lo que nos establece a nosotros la legislación procesal civil y requerimos a la parte que no haya hecho la designación o el ofrecimiento de un peritaje
de manera personal, adicional al que la CAME hace por conducto de su comité consultivo, lo requerimos para que a su vez lleve a cabo la designación de un perito. Le otorgamos un término prudente para que lleve a cabo esa designación y en caso de no hacerlo, tal como nos lo establece la legislación procesal civil, es que entonces nosotros, Comisión de Arbitraje Médico, tenemos que suplir esa falta o esa omisión de designación y designar a un perito que lleve a cabo la dictaminación pericial para poder respetar el principio de igualdad de las partes, usuario y prestador de servicios, dentro de un procedimiento arbitral. Ahora, una vez que nosotros tenemos estos dictámenes y tenemos que emitir el laudo correspondiente a través del cual se resuelva la controversia que nos fue planteada en un arbitraje, ese dictamen pericial, si bien nos sirve como una especie de orientación para fijarnos a nosotros, Comisión de Arbitraje Médico, un criterio con respecto a la controversia médica que nos está siendo planteada, este dictamen pericial, asimismo nosotros a su vez lo discutimos o lo analizamos con nuestro cuerpo colegiado u órgano colegiado que es el Consejo Técnico. Este Consejo Técnico analiza este dictamen elaborado por nuestro Comité Consultivo de Peritos y finalmente, si no hay una convicción o un convencimiento con respecto, por parte del Consejo Técnico, con respecto a la conclusión a la cual haya arrojado o haya llegado el Comité Consultivo de Peritos en el dictamen que emitió, insisto, este dictamen no es forzosamente obligatorio. Generalmente lo que hacemos nosotros es que si el dictamen pericial no llega al convencimiento para resolver en determinado sentido y emitir el laudo correspondiente, es que generalmente nosotros mandamos llamar a los peritos para que de manera personal puedan ser cuestionados por nuestro consejo técnico sobre las cuestiones que hayan quedado, sobre las que exista duda con respecto al dictamen pericial, y si aún así, una vez habiendo interrogado a los peritos, el consejo técnico, que es el órgano encargado de discutir y en su momento dado a aprobar el laudo, no existe este convencimiento, entonces el consejo técnico, echando mano de los elementos que tenga dentro del procedimiento arbitral de que se trate, es quien tendrá que resolver el laudo o emitir el laudo correspondiente. A lo que quiero llegar es que finalmente, si bien nosotros contamos con esta herramienta como lo es el Comité Consultivo de Peritos, quien funge como un órgano auxiliar para proporcionarnos mayores elementos con respecto a un área o una especialización en relación a la cual la CAME puede tener desconocimiento, el hecho de que este órgano pertenezca a la estructura, al organigrama de la comisión, no quiere decir que forzosamente la CAME esté obligada a que al momento de emitir el laudo correspondiente tenga que emitir ese laudo atendiendo a la conclusión a la que el Comité Consultivo de Peritos haya llegado en el dictamen correspondiente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque finalmente, como les decía yo, el laudo que nosotros emitimos está emitido por un órgano colegiado como lo es el Consejo Técnico, que está integrado por 17 especialidades y que finalmente este dictamen solamente sirve como un elemento adicional a todos los otros elementos con los que dispone este órgano colegiado, el Consejo Técnico, al momento de emitir el laudo respectivo. No sé si haya más cuestiones que quieran agregar, doctora. No, como es algo que realizamos aquí, me queda claro. No sé si al final de la exposición se tengan preguntas sobre eso. No sé si quieren hacer alguna aportación, compartirnos alguna experiencia adicional que ustedes hayan vivido, o nos esperamos al final de la plática. Tenemos un comentario del doctor Manuel Jerez en relación al proceso, en la parte de los procesos que usted estaba comentando, y que se refería específicamente a decir que dice, son dos procesos diferentes. El dictamen técnico médico u opinión técnica médica es eso, el análisis técnico médico. A diferencia del dictamen pericial, el cual es realizado por un perito especialista en la materia y deberá de ser ratificado ante el juez. Sí, lo que les comentaba hace un momento. En términos estrictos de nuestra legislación solo nos permite la emisión de dictámenes médicos hacia adentro, si se me permite la expresión.
Hacia adentro me refiero a que son dictámenes que este comité consultivo emite cuando se trata de procedimientos arbitrales que se están desahogando ante la propia Cámara. Es decir, vamos a suponer, vino un paciente, presentó una queja ante la Comisión de Arbitraje Médico, se mandó llamar al médico, no hubo una conciliación, sin embargo, ambas partes estuvieron de acuerdo en que la CAME se constituyera en árbitro y en su calidad de árbitro llevar a cabo un procedimiento arbitral y resolviera a través de la emisión de un laudo este pleito o este desacuerdo entre el paciente y el doctor. Dentro de este procedimiento arbitral, nuestra legislación nos establece la facultad o la atribución de la Comisión de Arbitraje de poder auxiliarse de un órgano técnico colegiado como lo es el Comité Consultivo de Peritos, que emitirá un dictamen correspondiente a ese procedimiento arbitral que se está ventilando ante la Comisión de Arbitraje Médico. Hasta ahí es todo lo que dice nuestra legislación. Igualmente puede ser que la CAME le solicite, en todo caso, la diferencia aquí, doctor, es que cuando la ley de la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California habla de dictamen, habla de que ese dictamen tendría que ser emitido por los 3 profesionistas en el área médica de que se trate, que conforman ese comité consultivo de peritos. Cuando habla de una opinión técnica, se refiere a que no forzosamente esta opinión técnica tiene que ser dentro de un procedimiento arbitral, sino que en todo caso la CAME puede requerirle al Comité Consultivo de Peritos que emita justamente una postura con respecto a una cuestión que le está siendo sometida a su conocimiento y que no forzosamente tiene que ver con un procedimiento arbitral como tal. Entonces, eso por lo que hace nuestra legislación. Ahora, lo que les comentaba yo es que en un afán de querer llevar a cabo una protección más amplia del derecho a la salud aquí en Baja California, nosotros hemos establecido convenios de colaboración principalmente con la Fiscalía para efecto de proporcionarle a la Fiscalía dictámenes periciales. Pero entonces aquí cuando hablamos de dictámenes en términos de nuestra legislación, estamos hablando de aquella opinión que está siendo emitida por 3 especialistas en la materia médica. ¿Okay? Entonces, ese dictamen es emitido por el Comité Consultivo de Peritos, sin embargo, ese mismo dictamen tiene que pasar por la discusión del Consejo Técnico para que en un momento dado, si el Consejo Técnico está de acuerdo con la conclusión a la que llegó, entonces podamos nosotros suscribirlo como institución, como Comisión de Arbitraje Médico y entonces remitirlo ante la autoridad. La autoridad puede ser el juez de garantía o puede ser la Fiscalía. Lo que les comentaba de ser ratificado ante un juez es porque finalmente cuando nosotros como auxiliares de la Procuración de Justicia hemos emitido estos dictámenes, nos hemos visto en la disyuntiva de que nos mandan requerir por parte de la Fiscalía o por parte del juez de garantía para ratificar el contenido de ese dictamen. Y ese dictamen, la disyuntiva aquí es que finalmente fue elaborado por 3 especialistas en el área, sin embargo, fue suscrito por el titular de la Comisión de Arbitraje Médico, porque es un dictamen institucional. Es decir, como parte de los principios de que rigen a la CAME, nosotros no podemos ventilar el nombre de los 3 profesionistas integrantes del Comité Consultivo de Peritos que en un momento dado hayan elaborado ese dictamen. Sin embargo, sí podemos, en nuestra calidad de especialistas en el área médica, suscribir el documento y en nuestra calidad de secretario técnico especialista en el área médica, acudir ante la autoridad y ratificar ese dictamen que se haya hecho. No sé si me expliqué más o menos. O sea, los dictámenes médicos que nosotros emitimos para efecto de que sean agregados a una carpeta de investigación de la Fiscalía o ante un procedimiento penal o un juicio penal, no son dictámenes que entren dentro de las funciones que expresamente establece nuestra legislación. Son dictámenes que nosotros hemos venido emitiendo al amparo de un convenio de colaboración que tenemos con la Fiscalía. Por eso es que les digo yo que en términos de lo que estrictamente establece nuestra legislación, los dictámenes u opiniones técnicas que se emitan siempre son hacia adentro de la propia comisión y de los procedimientos que lleva a cabo la CAME hacia adentro. Gracias. Tengo también hay otro comentario, pero antes me ha pedido el uso de la palabra la doctora Liliana Hernández, subcomisionada jurídica de aquí de CONAMED. Adelante, doctora.
Lili, prende tu audio, por favor. Perdón. Hola, buenos días a todos. Estoy escuchando atenta su presentación. Nada más quiero abonar a su presentación y decirles que aquí a diferencia de ustedes acá en lo que es la CONAMED, nosotros los dictámenes médicos institucionales es el apoyo que nosotros le brindamos a las fiscalías, al órgano interno de control, al CNDH, a COFEPRIS, etcétera, ¿no? Y que nos lo señala también nuestra propia norma. Y cabe precisar que a lo que nosotros hacemos el laudo, que ya viene a lo mejor de conciliación y que llega hasta arbitraje y se convierte en un laudo, ahí también hay un análisis médico, pero no propiamente es un dictamen, es un análisis médico que se puede llegar a confundir porque, bueno, los dictámenes son propiamente los dictámenes institucionales que nos solicitan las autoridades, y otra, si le quieren llamar dictámenes, nosotros o preferimos a veces ya mejor llamarles análisis médicos para que no haya esta confusión, es el análisis que hacen nuestros médicos también, pero dentro del laudo. Que es una cosa diferente. Eso es lo que hace aquí a la CONAMED, a diferencia del dictamen médico institucional, que es el que nos solicita cualquier autoridad. Entonces, aquí se maneja así. Esa es como la diferencia entre el dictamen médico institucional o un dictamen, si lo podemos llamar así sin llamarlo institucional, un análisis médico, que es el análisis, valga la redundancia, médico, pero que viene inserto dentro de lo que es nuestro laudo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Sí, de hecho, ustedes en la CONAMED, en su reglamentación, contemplan un capítulo que se llama gestión judicial, creo, que atiende justamente a estos dictámenes que ustedes emiten, otra vez con perdón de la expresión, hacia afuera, o sea, hacia otras instituciones que no son ustedes y en las que ustedes fungen como auxiliares de esas otras autoridades. Nuestra legislación no contempla un capítulo de esa naturaleza y lo que nosotros hemos hecho para tratar de subsanar esa parte, hasta en tanto haya una reforma o modificación de nuestra ley, es la suscripción de estos convenios al amparo de los cuales es que hemos estado emitiendo estos dictámenes, le llamamos así porque nuestra legislación así los denomina, pues. Sí. Sí, está bien, exacto. Sí, también los que nos solicitan, desde luego, ustedes. Muchísimas gracias, sí. Gracias. Bueno, Nada más, doctora, perdón si me permite. Fíjese que seguimos teniendo algunos comentarios en el chat por el tema del audio. Ahorita que la doctora Liliana intervino, la verdad es que sí se escuchó la diferencia y bueno, pues vamos a atenderlo. Sé que también a veces es un tema más técnico, ¿no? Pero les agradecemos el esfuerzo para ver si pueden hablar un poquito más alto porque seguramente es porque la bocina o donde esté el micrófono en su computadora seguramente está un poquito más retirado. Pero agradecemos el esfuerzo y ya nada más comentar, doctora, ahí mismo también hacían una observación en relación a lo que querían preguntar. Creo que va enfocado un poquito a lo que la doctora Lili ya exponía ahorita, que es que estaban hablando de laudo, pero si para ustedes es sinónimo de dictamen pericial. Y la otra que preguntaban es si sus dictámenes no tienen carácter de institucionales, puesto que hablan de peritos constituidos en persona física. Ese es como la última, el comentario. Y con esto yo permitiría para que ustedes continúen con su exposición. Cuando le ponemos el mote, si se me permite, de institucionales, es cuando nosotros los emitimos hacia otras autoridades. O sea, me refiero, por ejemplo, a una comisión de derechos humanos o a una fiscalía, porque finalmente, como les digo yo, en términos de lo que establece nuestra legislación, el dictamen que emite nuestro comité consultivo de peritos está suscrito por 3 especialistas en el área médica de que se trate. Sin embargo, el dictamen que nosotros emitimos hacia afuera, hacia otras autoridades, fiscalía o órgano interno de control, tiene que ir suscrito o va suscrito por una sola persona. Y esa sola persona es el titular de la comisión de arbitraje médico. Entonces, por eso es que nosotros le denominamos, quizá incorrectamente, institucionales, porque al final del día van suscritos por el funcionario que representa a la institución denominada comisión de arbitraje médico. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que utilizamos el término de institucional. Sí, se emite como dictamen técnico médico institucional, cuando es hacia afuera de la Cámara. Ajá.
Cuando es hacia un procedimiento que está siendo ventilado ante la propia comisión, es simple y sencillamente, en términos de nuestra legislación, un dictamen técnico. Un dictamen técnico que fue elaborado y emitido por nuestro comité consultivo de peritos, que está conformado por 3 especialistas y que finalmente están emitiendo su opinión con respecto a una cuestión que por la propia Comisión de Arbitraje Médico, en su calidad de árbitro, les fue sometida a su conocimiento. ¿Para qué? Para que en todo caso la propia comisión, en su calidad de árbitro, pueda disponer de mayores elementos al momento de emitir el laudo. De acuerdo, adelante, pueden continuar con su presentación. Muchas gracias. Voy a cambiar para... ¿Me puedo poner en cuenta? Sí. Me voy a cambiar de lugar a ver si es más, se escucha mejor. Ahí se escucha muy bien, doctora, gracias. Ok, gracias, Cintia. Bueno, voy a continuar con el tema, aquí lo vamos a ver, ¿no? ¿Me pasas el teclado? Ok, bueno, finalmente ahorita ya se expuso lo relacionado con el dictamen técnico médico, dictamen médico, y ahora voy a pasar a hablar sobre la experiencia que tenemos de trabajar con la Fiscalía. Aquí les plasmo, tenemos un plan estatal de desarrollo aquí en el estado de Baja California, mediante el cual la planeación estatal de desarrollo se define como un medio para el eficiente y eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno y municipios en relación al desarrollo integral de la entidad. Aquí estamos hablando que queda inmerso también un programa presupuestario para la Comisión de Arbitraje Médico, en el cual ya tenemos establecidos metas, acciones y actividades que tenemos que cumplir. ¿Por qué comento esto? Porque ahorita vamos a ver todo lo que se tiene que hacer para poder nosotros coadyuvar a otras instituciones, procuradoras de justicia, y apoyar con los dictámenes técnicos médicos institucionales que emitimos. Tenemos también aquí en el Plan Estatal de Desarrollo la política pública número 2, que es la salud y calidad de vida. Aquí se pretenden efectuar acciones de atención a la salud para preservar, recuperar y mejorar la salud de la población, coadyuvando a una mejor calidad de vida, tomando en cuenta que el objeto de la Comisión de Arbitraje Médico es contribuir a la mejora de los servicios de salud a través de la mediación, mediante la resolución de conflictos que se presenten entre personas usuarias y prestadores de servicios de salud. Todo esto nos conlleva a que el Plan Estatal de Desarrollo, para poder lograr los resultados de política de salud y calidad de vida, es importante tomar en cuenta todas aquellas estrategias que involucren el actuar de las dependencias de la administración pública del Estado. Y tenemos que en la política pública número 2 contamos con 11 componentes. El componente número 8 es calidad en la atención médica, que es promover la mejora de la calidad de atención en los servicios de salud de manera eficiente. Entre aquí en el componente de calidad de la atención médica tenemos resultados a lograr. De aquí que les comentaba que tenemos un programa presupuestario para la Comisión de Arbitraje Médico. Y en la línea política 2.8.4, que como les comentaba es el componente número 8, está la política pública, la línea de política, conciliación y arbitraje médico. Es importante compartir con ustedes estos porque los resultados a lograr, los RAL que tenemos en el Estado, es que es contribuir a la no judicialización del acto médico a través de la conciliación. En la Comisión de Arbitraje Médico, pues llevamos el proceso arbitral, que es el recibir todas aquellas quejas o inconformidades a las cuales se les tiene que dar una resolución, ya sea a través de una orientación, alguna asesoría, gestión inmediata, o emitir la queja y resolverla por conciliación o arbitraje. Todos esos casos que llegan a la Comisión de Arbitraje Médico de alguna forma se resuelven y estamos contribuyendo a la no judicialización del acto médico. Pero también es cierto que nos quedan muchas otras quejas o denuncias en el Estado que no entran por CAME y de alguna forma tenemos que nosotros coadyuvar a que sean resueltos. Otro resultado a lograr, que no viene ahorita al tema, pero es la cobertura de servicios de la Comisión de Arbitraje Médico se amplía en todo el Estado. En este caso, pues hablaríamos de otro tema, como es el programa de difusión, en el cual tenemos que llevar a cabo
N número de actividades para poder nosotros ampliar la cobertura en el estado, dado que actualmente también tenemos 2 municipios de nueva creación en las cuales no contamos con oficinas y tenemos que hacer también una serie de actividades para dar a conocer la Cámara. Tal como se establece la ley de la Comisión de Arbitraje Médico en el artículo 7º, la CAME tendrá las siguientes atribuciones. Contamos con 12 atribuciones en este capítulo de la ley, en el cual la fracción 10 nos dice convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus funciones. Aquí viene a colación la realización que tenemos de diferentes convenios con un buen número de colegios de especialistas, quienes tenemos la cláusula en los convenios en los cuales ellos nos apoyarían para conformar comités consultivos de peritos, quienes nos emitirían posteriormente un dictamen de los casos en cuestión que estaríamos atendiendo con otras instituciones. Tenemos también convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y concertamos también convenio, que es el caso del tema del día de hoy, con la Fiscalía General del Estado de Baja California, posterior a varias reuniones y a situaciones que se presentaban en nuestro estado, principalmente todos aquellos casos mediáticos que no llegaban por la Comisión de Arbitraje Médico, pero que finalmente estaban siendo de dominio público y que entraban como denuncia a la Fiscalía y que son casos que en un determinado momento requieren de apoyo para contribuir con el resultado a lograr del Estado, que es contribuir a la no judicialización de los casos médicos en el Estado. Y bien, firmamos un convenio de colaboración el 1 de junio del 2022, en el cual tenemos varias actividades en conjunto con la Fiscalía, como fue en un inicio, no tanto capacitarlos, sino hacerles ver todas aquellas actividades que llevamos en la Comisión de Arbitraje Médico. Primero, pues, qué es lo que hacemos, cómo podemos nosotros atender las diferentes quejas que lleguen con nosotros y cómo podíamos apoyarlos a ellos contribuyendo a la resolución de sus casos que tienen en el aspecto médico en la Fiscalía General del Estado. Capacitamos a fiscales, a todos los ministeriales de todo el Estado para que tuvieran conocimiento de lo que hacemos y cómo podíamos coordinarnos con ellos para contribuir en la atención de quejas con CAME o denuncias en la Fiscalía del Estado. Siendo así que actualmente todas las quejas que llevan o todas las denuncias que entran a la Fiscalía por un acto médico, primeramente tienen que ser atendidas en la Comisión de Arbitraje Médico, siempre y cuando la denuncia de las personas sea de carácter civil. Si son de carácter penal o alguna otra situación que no competa a CAME, pues es así, no las podemos atender nosotros. A la fecha hemos incrementado en un 4%, todas las quejas que recibimos en CAME son referidas de la Fiscalía General del Estado. Esta información la tenemos ya evaluada 2023 y 2024, que se incrementó la recepción de usuarios que vienen referidos por la Fiscalía. Les comento aquí sobre el número de expedientes que hemos recibido a partir de que conformamos el convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado. Hemos recibido a la fecha, este es el corte a diciembre de 2024, un total de 57 expedientes. De estos 57 expedientes, el 72% ha sido solicitud para dictamen. Tenemos un 18% de solicitudes para conciliaciones. Nos remiten expedientes en las cuales las partes aceptan que la Comisión de Arbitraje Médico lleve a cabo una conciliación. Tenemos un 8% que nos han solicitado opinión técnica, tal como nos faculta aquí la Comisión de Arbitraje Médico, recibir un expediente y finalmente proporcionar una opinión técnica, ya como lo explicó la licenciada, sin que pase por todo el procedimiento de la CAME, que es para la realización de un dictamen. Y nos han solicitado, nos han remitido un expediente para una tasación. Es una actividad que la Comisión de Arbitraje Médico no realiza y pues les fue remitido hacia atrás a la Fiscalía General del Estado. Aquí nada más para ver los números en general, hemos recibido 41 expedientes para dictamen, 10 expedientes para conciliación, 5 solicitudes de opinión técnica y un expediente para tasación. Les comento brevemente, de los 10 casos que hemos recibido para conciliación, a todos se les ha dado el seguimiento
ya con el procedimiento establecido en la Comisión de Arbitraje Médico, de los cuales 9 casos han sido atendidos, de ellos 2 han sido conciliados aquí en la Comisión de Arbitraje Médico y uno está pendiente dado que lo recibimos en diciembre y no nos han concretado completamente el expediente por parte de la Fiscalía para dar el procedimiento que se debe para llevar a cabo una conciliación entre las partes en este caso. Esto es en relación a las conciliaciones. Aquí les comento del total, ya yéndonos únicamente expedientes para emisión de dictámenes a la Fiscalía, hemos recibido 41 expedientes y aquí están los años en los que pusieron su denuncia en la Fiscalía General del Estado y nosotros los hemos recibido posterior al convenio a partir del 2022 al 2024. Podemos ver que tenemos casos del 2017, el 2018, del 2019, 20, 21, 22 y 23. Ya recibimos del 2024, pero ya entran en la evaluación de la evaluación 2025. En cuanto a los expedientes que recibimos por institución de servicios de salud que reciben en la Fiscalía, tenemos que el 73% de estos casos son de usuarios o usuarias de instituciones privadas. Un 17% son de servicios estatales de salud. Estamos hablando aquí de ICESalud o algunas otras instituciones como puede ser servicios médicos municipales, o algunas otras servicios de salud, y de ISTECALI. ISTECALI es una institución pública que da atención a trabajadores del estado de Baja California. Si vemos el total de expedientes que nos ha remitido la Fiscalía para emisión de dictámenes por especialidad y género, vemos que de los 41 expedientes hemos recibido 31 expedientes del género mujer y 10 expedientes del género hombre, viendo que un 75% son de usuarias mujeres y un 24% en promedio de hombres, muy parecido al porcentaje que manejamos aquí en la Comisión de Arbitraje Médico en cuanto a usuarios que recibimos. Un 70% son mujeres y un 30% en promedio son hombres. Vemos que la especialidad con que mayor frecuencia hemos recibido expedientes ha sido del área de ginecología, en segundo lugar de cirugía plástica, cirugía general, pediatría, y de los otros expedientes hemos recibido uno de cada uno. Y si hacemos un comparativo con la Comisión de Arbitraje Médico, es muy parecido a las 5 especialidades de las que más recibimos quejas aquí en la Comisión de Arbitraje Médico. Para nosotros es importante tener estos datos porque con todos esos colegios de especialidad que están enlistados en los primeros lugares, tenemos convenios de colaboración. Salud. Y de alguna forma, si nosotros no tenemos una facultad directa para emitir recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, sí podemos trabajar con estos colegios y hacerles ver la problemática que la CAME identifica, tanto al interior de la CAME de quejas recibidas, como las quejas como los expedientes que recibimos de la Fiscalía General del Estado y donde se tiene que fortalecer la capacitación en las diferentes especialidades que estamos observando aquí, que son las que más quejas por actos médicos se reciben en el Estado. Aquí, eso me parece completo. Aquí podemos ver los expedientes recibidos de la Fiscalía General para la emisión de dictámenes por especialidad. Es lo que les comentaba ahorita. Anteriormente veíamos el porcentaje y aquí ya vemos directamente cómo están desagregados por especialidad los diferentes casos que recibimos. En cuanto al estatus de expedientes que tenemos a la fecha de los 41 expedientes que hemos recibido para dictamen, podemos observar que un 42% de los expedientes que hemos recibido hemos emitido un dictamen técnico médico institucional. Un 31 de los expedientes están en proceso, ya están distribuidos en diferentes colegios donde se ha conformado un comité consultivo de peritos. Tenemos un 10% de expedientes todavía por asignar. Si ustedes se dieron cuenta, tenemos un volumen importante de expedientes recibidos de una misma especialidad y en el estado hay colegios que tenemos un colegio estatal y no es factible que nos reciban pues un número importante de expedientes, dado que pues están resolviendo otros expedientes de la misma especialidad y aún tenemos expedientes por asignar a los diferentes colegios. Y un 17% de estos expedientes no son admitidos,
son diferentes causas por las cuales no son admitidos. Una principal de ellas es que los expedientes no están debidamente conformados, o en ocasiones hemos recibido expedientes en su mayoría están en blanco, no hay información suficiente, o los remitimos a los colegios, y aun cuando la Comisión de Arbitraje Médico, que en todas las unidades tenemos un médico conciliador, revisan el expediente y a criterio del médico cumple con todo lo que está normado en la norma oficial 004 del expediente clínico, pero una vez que lo reciben los colegios, ellos ya como especialistas pues ven que les falta algún documento que es importante para poder emitir el dictamen en cuestión, y también se nos son regresados a la Comisión de Arbitraje Médico y damos seguimiento con la Fiscalía para ver si es factible que se puede integrar debidamente el expediente, y por lo tanto tenemos un número importante de expedientes que no admite la Comisión para poder emitir un dictamen. Si observamos aquí los dictámenes que han sido emitidos por especialidad, vemos que el mayor número de dictámenes emitidos han sido pues del área de la especialidad de ginecología, cirugía general, cirugía plástica, y hemos emitido un total de 17 dictámenes. Tenemos en proceso 13 dictámenes. Ahí pueden observar las diferentes especialidades en las cuales ya están asignados a los comités consultivos de peritos. Pendientes a asignar, tenemos cuatro expedientes, y no admitidos han sido 7 expedientes del total de los 41 expedientes que hemos recibido para dictamen técnico médico institucional. Finalmente, quisimos presentarles aquí lo que hemos observado en los expedientes. No es un análisis científico que hayamos hecho, pero es lo que observamos. De la mayoría de los expedientes, pues es sin apego a la norma oficial 004 del expediente clínico, que es importantísimo, tal como lo establece también el modelo mexicano de arbitraje médico, que es en el cual nos basamos para tener la relación de toda la documentación que tiene que estar vertida en el expediente. Otro punto importante pues es que son incompletos algunos expedientes, ilegibles. A veces es imposible ver qué es lo que viene en los expedientes, y no es factible pues poder emitir un dictamen sobre eso o una opinión sobre lo que estamos observando. Y otro asunto también importante es que el acto médico no es reciente. Cuando son expedientes que no son recientes, obviamente el comité consultivo de perito se puede tardar o no los puede aceptar, porque tienen que ver ese expediente con todo aquel tratamiento, procedimientos quirúrgicos que en su momento estaban autorizados, fueran los que se realizaban. Sabemos que la ciencia médica ha avanzado mucho, sobre todo las técnicas de cirugía y otros temas que a veces se pueden tardar un poco o mucho en poder resolver estos dictámenes, o en ocasiones también se nos son remitidos a la autoridad, puesto que no se puede llevar a cabo ese dictamen. Y finalmente quisiéramos compartir con ustedes algunos de los dictámenes técnico-médicos institucionales que hemos emitido a la Fiscalía del Estado de Baja California. Y voy a ceder el uso de la voz a la doctora María del Carmen Floriano, coordinadora de arbitraje, que es quien lleva el seguimiento de estos casos. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como decía la doctora Félix, les vamos a presentar 2 ejemplos de los dictámenes que se han emitido aquí por la Cámara de Mexicali. Primeramente, en el caso 1 es un hombre de 77 años que es de la especialidad médica en ortopedia y traumatología. El diagnóstico: fractura multifragmentaria en tibia derecha, delito por la responsabilidad médica y técnica, y la solicitud de la Fiscalía General del Estado es si el acto médico fue realizado conforme a los principios científicos, éticos, normativos de la práctica médica. Los antecedentes del caso son: el señor sufrió un accidente el 4 de enero del 2020, que fue accidente peatonal por atropellamiento. El ingreso fue el 4 de enero del 2020 por fractura multifragmentaria del tercio medio y tercio proximal de la derecha. La atención por ortopedia el 6 de enero del 2020 fue valorado por ortopedia y se programa la cirugía.
En la atención quirúrgica se le da el 8 de enero del 2020, donde se le realiza la reducción abierta y osteosíntesis de fractura del tercio medio y tercio proximal, sin accidente ni complicación de duración de 1 hora y media. En las notas postquirúrgica hay una nota que dice a la letra: pronóstico muy malo para la vida y la función, con potencial riesgo de pérdida de la extremidad. El 10 de enero, que es el 4º día de estancia intrahospitalaria y el 2º día posoperado, refiere dolor a la movilización y a la exploración física. Es estable con los signos vitales y parámetros normales. El 11 de enero del 2020 refiere leve dolor a la movilización de la extremidad afectada, vitales y parámetros dentro de lo establecido. El 12 de enero del 2020 refiere dolor con extremidad afectada, tolera vía oral, vitales y parámetros normales. Se retira el Renovac y se espera la revaloración para valorar su alta. Del 13 al 15 de enero sigue estable sin cambios de importancia. El 16 de enero el paciente está estable, se valora posible alta del servicio. El 17 de enero del 2020 el procedimiento terapéutico efectuado, que era la osteosíntesis de tibia derecha y tratamiento médico intrahospitalario, se le hicieron las siguientes recomendaciones: dietéticas normal, higiénicas, curación diaria, medicamentos, acudir a urgencias en caso de no hacer las curaciones en su casa, receta médica, cuidados en casa, retiro de puntos en 2 semanas y cita a consulta externa. En la consulta externa del 25 de enero del 2020, en la nota clínica refiere sentirse bien en términos generales, parestesias ocasionales en pierna derecha, niega dolor y dice se le realizan curaciones diarias en casa. A la exploración física, paciente masculino senil, es traído en silla de ruedas, pierna derecha con herida quirúrgica de diáfisis y tercio proximal, cara medial, con costras, no dehiscente, pero sí cicatrización completa, pero sin cicatrización completa y no hay exudado. El pie está edematizado, eritema general, no dolor a la palpación, movilidad de rodilla y tobillo limitadas. En la radiografía de API lateral con buena alineación, distancia, OSS bien colocada, pérdida ósea en tercio proximal de tibia desde el accidente por radiografías seriadas. El plan de tratamiento es curación diaria, cuidados de la piel, no apoyar con pierna derecha, iniciar apoyo parcial a partir del 10 de marzo con muletas, terapia física supervisada. A la conclusión que se llegó en este dictamen, que el diagnóstico era la atención brindada, que fue adecuada, en el tratamiento brindado fue el indicado, las complicaciones fueron las esperadas dentro de la naturaleza de la lesión, ya que las características del trazo multifragmentado en el sitio de la zona proximal y tercio medio implican potencial daño a estructuras vasculares e inflamación natural al presentarse una fractura. La cirugía implica una respuesta inflamatoria. Si a esto se le suma un mal cuidado por parte del paciente, mantener la pierna afectada colgada en viaje como él lo realizó facilita las complicaciones e infección y daño de los tejidos. Por lo tanto, no se evidencia motivo alguno de negligencia, imprudencia o impericia de ninguno de los médicos tratantes. En conclusión, las acciones que realizó el denunciante no favorecieron un control adecuado de la fractura multifragmentaria de tibia
lo que puede considerarse como abandono de tratamiento y denota que no tenía dimensionada la problemática que implicaba su fractura, ya que cuenta con una nota médica donde se registra el riesgo de complicaciones por las características de dichas fracturas. Esto es porque el señor está demandando al médico que lo recibió en ortopedia y él era el que lo estaba dando seguimiento, mas no fue el que hizo la cirugía, y el señor lo demanda como que él fue el que lo operó, y siendo que las notas médicas pues están firmadas por otro cirujano, y además el señor aduce que no se le citó en una cita próxima, lo que vimos ahí, que sí tenía, diciéndole que debía de acudir a consulta externa, el retiro de puntos, y el señor dice que no se le hizo nada. El señor, cuando le dicen que ya en marzo puede empezar con muletas a sostenerse en ratos nomás, no que ya empiece a utilizar la pierna derecha para todo, el señor cree que ya con eso se le dio de alta y ya no regresó al hospital. Y entonces después el señor se va a su tierra, creo Chihuahua, y hace pues un viaje largo en carretera, y él llega y sigue con su pierna igual, y en septiembre, a finales de agosto, septiembre, el señor acude a una clínica en donde le dicen pues que sí está mal su pierna, y lo empiezan a tratar, pero la pierna ya no se la pueden recuperar, y en principios de octubre el señor es amputado. Y ahora lo que está diciendo el señor es que en el hospital donde lo operaron en un principio fueron los culpables de que él perdiera esa pierna, siendo que ahí está plasmado en el expediente todo lo que se le dijo y se le hizo. En el segundo caso, es una mujer de 29 años, de especialidad médica, que fue ginecología y obstetricia, con un embarazo de 40.3 semanas de gestación. El delito por la responsabilidad médica y técnica y la solicitud de la Fiscalía es que si el acto médico fue realizado conforme a los principios científicos, éticos, normativos de la práctica médica. El antecedente es que el 4 de mayo del 2022, a los 56 minutos de ese día, llegó a urgencias obstétricas, donde refiere iniciar con prodromos de trabajo de parto hace 2 días, signos vitales de tensión arterial 130/90, frecuencia cardíaca de 98 por minuto. Se le dio la atención en el servicio de urgencias de ginecología a las 0:56 de la mañana del 4 de mayo. A la exploración física tiene altura de fondo uterino de 29 centímetros, frecuencia fetal de 144 por minuto. A la exploración vaginal, 1 centímetro de dilatación y 90% de borramiento. En el segundo plano de Hodge, amnios y amnios íntegros. En la indicación, revaloración de 4 a 6 horas con los datos de alarma y cita abierta. El mismo 4 de mayo ingresa a las 5:03 de la mañana con frecuencia fetal de 150 por minuto, el cervix con 8 centímetros de dilatación y 80 centímetros de borramiento. La altura de presentación en el segundo plano de Hodge, amnios roto. Indicaciones. Se inicia ayuno, solución Harmat 1000 cc, laboratorio de control, vigilancia de la frecuencia fetal y pasa a toco. Ya en el servicio de ginecología a las 7:37 de la mañana inicia trabajo de parto, se perciben movimientos fetales y niega salida de líquido, no sangrado transvaginal. A la exploración física se encuentra con un útero gestante de altura de fondo uterino de 29 centímetros,
de frecuencia fetal de 144 por minuto, el tacto vaginal con un cervix de 7 centímetros de dilatación y borramiento del 80% en el segundo plano de Hodge, membranas rotas y reflejos osteotendinosos normales. Los laboratorios, un hematócrito de 47.1, hemoglobina de 15.32, plaquetas de 209.7, tiempo de protombina 118, tiempo de tromboplastina 28.9, con grupo IRH-A positiva. Las pruebas rápidas de sífilis y VIH negativas. En la misma fecha del 4 de mayo a las 8:30 de la mañana, en el partograma se registran 6 centímetros de dilatación, así como registro de frecuencia fetal en 3 ocasiones de 143, 150 y 120 latidos con intervalos de tiempo que no se distinguen claramente en la copia del partograma. A las 9:20 se efectúa un registro cardiotocográfico donde se observa taquicardia fetal de 180 por minuto y un trazo siguiente de un periodo de 20 a 30 minutos, dilatación de 10 centímetros. A las 9:50 existe una nota que menciona pasar a cesárea de urgencia. A las 9:55 horas dice ruptura de membranas de 7 horas de evolución por movimientos fetales, dolor obstétrico de moderada intensidad, escasa salida de líquido transvaginal. A la exploración física se encuentra mal hidratada, foco fetal de 140 por minuto, al tacto con 6 centímetros de dilatación y 80% de borramiento. Amnios rotos, escasa salida de líquido claro, presentación en el segundo plano de Hodge y pelvis sud. El plan, hidratación con solución Hartmann, pasar con 5 cc de oxitocina a gotas por minuto, se fracciona de 1 gramo intravenoso cada 12 horas. El 4 de mayo a las 10 de la mañana se informa de urgencia en quirófanos y se solicita para cesárea. Al llegar se encuentra paciente en sala sin encontrar el foco fetal. A la exploración física se realizó tacto vaginal, dilatación de 10 centímetros, borramiento del 100% en el segundo plano y se procede a cesárea de urgencia bajo anestesia general. El diagnóstico preoperatorio fue el trabajo de parto, fase activa, bradicardia fetal sostenida, diagnóstico postoperatorio óbito más hemorragia obstétrica. Nota posquirúrgica a las 14:40 horas del 4 de mayo del 2022 bajo anestesia general, histerectomía Kerr. Se observa líquido meconial espeso, se recibe neonato masculino de peso de 3,45 gramos, muerto a las 10:14 horas de esa misma data y placenta completa impregnada de meconio. Se observa desgarro de incisión uterina hacia vagina de 3 centímetros de longitud, se repara en su totalidad y hay sangrado aproximado de 1000 cc. Las conclusiones del segundo caso es que en el principio de beneficencia no cumple la vigilancia del trabajo de parto, no estuvo apegada a la norma oficial 007 para la atención de la mujer, el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Y no estuvo apegada a las guías prácticas clínicas de vigilancia y manejo de trabajo de parto de referencia rápida. Guía de práctica clínica, referencia rápida, vigilancia y manejo de trabajo del parto en embarazo de bajo riesgo. El principio de justicia no cumple. Al hacer un análisis minucioso de la evolución del trabajo de parto de la paciente, se observa un trabajo de parto prolongado que inicia 2 días antes de su ingreso al Hospital General. Existe un registro cardiotocográfico con taquicardia fetal de 180 latidos por minuto de promedio, un trazo siguiente de 20 a 30 minutos que se traduce en sufrimiento fetal agudo que pudo haberse resuelto antes del desenlace.
En conclusión, no se cumplieron los lineamientos establecidos en la norma oficial 007, que es la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, y los criterios con procedimientos para la prestación del servicio. No se cumplió con las guías de práctica clínica de vigilancia y manejo de trabajo de parto y vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo. El médico tratante de la paciente no realizó lo especificado de la norma oficial mexicana que indica mantener vigilancia estrecha del paciente en trabajo de parto. El médico tratante no prestó atención a la persistencia de la presentación fetal en el segundo plano de Koch, ni al tococardiotocográfico que indicaba sufrimiento fetal. En este caso, pues desgraciadamente nos damos cuenta que los médicos tratantes no atendieron a la paciente como debería de ser, ya que desde antes ya tenía sufrimiento fetal. Antes de las 10 de la mañana se les dijo que debería de pasar a cirugía y sin embargo no pasó la señora hasta después, ya cuando se dieron cuenta de que no tenía foco fetal. Y todavía que le hicieron cesárea y tuvieron que extirparle el útero, ya que presentaba restos placentarios después y pues no hubo otra opción más que hacerle la esterectomía. Bueno, creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, gracias.